86 decibeles. Este es el factor constante, entonces a este lo nombramos como K0. Después venía la asíntota del 0, que esta estaba ubicada en 83.33, entonces nos vamos a la parte de la frecuencia. Ahí yo les dije que ustedes pues determinaran cuál era lo conveniente de acuerdo al papel semilogarítmico, entonces tenemos 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K. Si aquí es el 10, entonces en 8 sería 80 y aproximadamente en esta parte estaríamos ubicando la frecuencia de corte W1 correspondiente al 0 en 83.33 radianes sobre segundo. Y la siguiente frecuencia de corte estaba ubicada aproximadamente en 2705 radianes sobre segundo y este descendía con una pendiente de menos 20 decibeles por década y que es lo que corresponde propiamente a la aportación del polo del capacitor, en este caso el bypass. ¿Qué es lo que nos hace falta? Hacer la sumatoria de estas tres asíntotas y entonces haremos la sumatoria en todas las frecuencias, en todo este rango de frecuencias. Entonces, si evaluamos de 0, ¿no es cierto?, de 1 hasta 10, lo único que tenemos es la constante correspondiente a K0. Si evaluamos de 10 a 100, ya no tendríamos solamente el factor constante porque justamente en 83.33 es donde encontramos la primer frecuencia de corte. Y a partir de entonces de 83.33, que es más o menos este punto, empezamos a ascender con una pendiente de 20 decibeles por década. ¿Hasta dónde? Aquí ya estaríamos sumando entonces K0 más WZ1 y empezaría a subir. Voy a hacer el trazo para que ustedes lo vean. Ahí está en color verde. A partir de aquí entonces hay una inclinación que corresponde a justamente el 0 de la frecuencia de corte. Esta pendiente va a subir, va a seguir subiendo y entonces estoy sumando K0 más WZ1 hasta una frecuencia de 2705. Y recuerden que aquí nosotros estamos subiendo con una pendiente de 20 decibeles por década. Al momento que lleguemos a 2705, lo que va a pasar es que subo con 20 y le tengo que restar menos 20 que corresponden justamente a la frecuencia del polo. Y entonces 20 menos 20 sería constante, se anularía esa inclinación y eso nos da justamente la respuesta en frecuencia. Ahora vean, a partir de 83.33 comienza a subir paralelo justamente a la ubicación del 0. Entonces subimos una línea paralelo hasta 2705, que aquí ya no podría seguir subiendo porque justamente el polo es el que le quita esa inclinación. Y esta señal en color verde es lo que nosotros llamamos justamente la resultante. Y esta es la gráfica entonces de la respuesta en frecuencia únicamente del capacitor bypass, que debe de estar ubicada de acuerdo al valor que representa. Vean, está aproximadamente por aquí. Entonces, de acuerdo a la graduación que tenemos, de 20 decibeles por década, cada subdivisión, cada pequeña subdivisión, entonces es de 5, 10, 15, 20, entonces va de 5 en 5. Pues aquí tendríamos 25, 30, 35 y 40. Cada subdivisión, todavía hay una pequeña subdivisión, entonces sería de 2.5. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Entonces, fíjense, 37.5, esa es nuestra graduación todavía en esta indicación. Y sube ligeramente, porque si ustedes ven aquí en la gráfica, no está ubicada en 37.5, está un poquito después. Esta ya es una percepción, y es una percepción, y podríamos decir entonces que todavía esos 2.5 divididos entre 2 nos daría 1.25. Si nos quedamos con ese 1, entonces estaremos viendo que la resultante alcanzaría 38.5. Estaría ubicada en 38.5 decibeles. Y entonces, ¿qué indican estos 38.5 decibeles? Toda esta parte en color verde que alcanza ese valor es ya justamente las frecuencias medias. Es decir, que todo este valor constante es donde el amplificador nos está otorgando su máxima ganancia. Es decir, antes de 2705, tenemos una ganancia inferior porque es justamente en todo este rango de frecuencias, desde 1 radian sobre segundo hasta 2705, hasta ese punto tendríamos una disminución de la ganancia por efecto del capacitor bypass. Ahora recuerden que estamos expresando a W como 2πf. Para saber la frecuencia de corte en Hertz, tendríamos que hacer justamente la evaluación. Y, a ver, apóyeme con su calculadora, sería 2705 entre el valor de 2π. ¿Qué frecuencia es esto? $430.51. 430.51, es decir que en frecuencias inferior a 430.51 Hz, la ganancia todavía se encuentra disminuida por efecto del capacitor. Entonces, quien define en este momento la frecuencia de corte es el polo del capacitor bypass. Ese es el que va a definir que en 38.5 decibeles alcanzamos nuestra ganancia, y eso lo hace justamente en una frecuencia equivalente a 430.51 Hz. ¿Queda claro entonces, muchachos, qué representa esta sumatoria de asíntotos? Profesora, yo me confundí en eso que dijo de los 2.5 y que al final acabó siendo 38.5. ¿Lo podrá volver a explicar, por Sí, favor? lo explico acá arriba, Gonzalo, Ok, gracias. para ya no rayar esta parte. Sí, sí, Cada sí. subdivisión es de 5. Ajá. Entonces aquí tendríamos 65, 70, 75. Y Sí. cada pequeña subdivisión, a su vez, sería entonces La mitad son los la mitad, 2.5. Ok. los 2.5. Entonces, fíjate, aquí alcanzamos justamente 35, Ajá. 35, y le sumamos 2.5, que es la media subdivisión. Esta. Pero Ah, aún así, si tú observas, mira, aquí está esta sería la de 37.5. sí. Aún así, si tú observas aquí en la gráfica, no está sobre 37.5, está como que a la mitad entre 37.5 y 40. Ah, ok. Y es lo que ya les digo, que esto es una percepción, porque Sí, sí, el sí. trazo, dependiendo qué tan grueso sea el trazo, es que alcanza este valor. Por eso aquí todavía a 1.5 lo podríamos dividir en 1.25. Ujú. Y eso nos Ya. daría la percepción de los 30. Yo nada más le sumé 1. Yo no Ujú, le ujú. sumé el 1.25. 38.5 o 38.75
decibeles, y esto lo vamos a corroborar más adelante ya en el simulador para ver si realmente nuestras asíntotas corresponderían a esta expresión de la resultante de los 38.5 decibeles. Ok, va. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces hacen por favor su resultante, hacen su resultante. Y bueno, Profesora, dime, entonces para todas las frecuencias mayores a 430, el amplificador va a tener una ganancia máxima. es correcto. Ahorita, déjenme abrir. Ustedes sigan copiando en lo que yo abro esta parte. A ver, para que lo relacionen. Voy a quitar tantito la gráfica de Israel. Sí, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Definir justamente esa frecuencia de corte a partir de la cual ya se va a mantener constante la ganancia. Por eso te digo que entramos a frecuencias medias. Esos 38.5 que estamos obteniendo ya están aquí, constantes. Ajá. Entonces, esta parte en el que está ascendiendo la ganancia es justamente antes de los 430 Hz que ya calculamos. Antes de los 430 Hz la ganancia todavía está aumentando, está aumentando, hasta que llega a los 38.5 decibeles y ahí se mantiene ya su ganancia constante. Es lo máximo que va a poder amplificar. Ya no va a poder alcanzar más ganancia. El análisis que estamos haciendo, recuerda, es de frecuencias bajas. Entonces, lo único que acabamos de definir es que el el amplificador se va a mantener constante en esa ganancia hasta llegar nuevamente a frecuencias altas donde va a empezar a decaer nuevamente su ganancia por efecto de los capacitores internos del TVJ. Entonces, sí se entiende que estamos obteniendo con esta respuesta del análisis del bypass. Sí. No, sí. Ok, ok. Entonces, ahora recuerden, nosotros nos estamos apoyando justamente en las asíntotas de los polos y los ceros apoyados de la ecuación en magnitud y fase de lo que es la ecuación general de voz. Me dicen cuando ya tengan listo su resultante. Nada más aquí una observación. Aquí en 83, esto es para que se auxilien, fíjense, porque este trazo, ojo, y esto es bien importante. En 83.33 estamos ascendiendo ya con 20 decibeles por década. Es decir, que en 833, ¿a cuánto ya subiste? Porque tú estás subiendo empezaste en 8.26. Aquí lo voy a poner 8.26 decibeles. Ahí empezó tu primer punto, porque hasta aquí estábamos sumando 0 más 8.26, 0 más 8.26. Y en 83.33 radianes sobre segundo le estamos sumando también los 8.26. Quiere decir entonces que estos 8.26 están ubicados en 8.33 radianes sobre segundo. Una década después me dice que ya subí 20 decibeles. Quiere decir que en 28.26 alcanzamos ya una frecuencia de
83.3. ¿No es cierto? Esto era 83.3. Entonces ya alcanzaríamos 833.3 radianes sobre segundo. Esto todavía lo podemos visualizar aquí. Aquí en 83.33, si ustedes hacen la correspondencia con los decibeles, pues justamente estarían ubicados en esos 28.26. Entonces, esta es una línea auxiliar que ustedes pudieran trazar, que en 833 ya subieron ahí 28.6. Y una década después, es decir, en 8.333 radianes sobre segundo, ustedes ya hubieran alcanzado hasta 48.26 de veces. Sin embargo, ya no alcanzamos esos 48.26 porque antes, esos 48 estaban por acá. Aquí tenemos 80, 83. Aquí hubieran tenido los 48, pero ya no los alcanzamos porque justamente antes nos encontramos a este polo que es el que nos hace perder la inclinación porque le estamos restando estos menos 20 decibeles. Pero entonces a lo que voy es que ustedes deben de trazar estos puntos como ejes de referencia para trazar justamente esta línea para que su inclinación sea correcta. Porque si lo hacen nada más como que, por aquí pienso que son los 38 y me hacen esto, esta inclinación es incorrecta. Porque si hacen esta inclinación, entonces fíjense, cuando llegamos a 2700, ustedes van a decir que alcanzamos hasta acá la resultante. Entonces, esta inclinación, muchachos, de los 20 decibeles por década correspondientes al cero, no se trazan así como que aproximadamente. Tenemos que apoyarnos de esos 20 decibeles que tiene que ir subiendo por década. Y por eso luego sus trazos de las asíntotas no les da la resultante correspondiente. ¿Sí queda claro? Sí, todo bien. Ok, entonces, si ya tienen la resultante, me voy a lo siguiente. Y Nada chequen. más, profesora. Pero entonces, perdón, la resultante es, bueno, su valor ya solo sería más o menos una aproximación. Ya, bueno, en este caso de nuestro trazo. Sí, claro. Sí. O sea, usted lo, más o menos lo determina. Sí, Un tanteo, sí, pues, sí, sí, en su... sí, Ok. exacto, porque tampoco estamos ubicando los 83.33. Pues eso también es una aproximación. Por eso se dice que las asíntotas son una aproximación al valor real, porque esos 83.33, pues los estamos medio ubicando aquí. Los 2705 también, pues tú dices, si aquí son 2 y aquí es 3, entonces la mitad tendría que ser 2.5. Y entonces aquí esta parte de ubicar a los polos y a los ceros también están aproximados. Por eso es que tenemos que ir también a en este caso podemos auxiliarnos en MATLAB y podemos auxiliarnos en el propio Proteus para hacer esta corroboración. Entonces, De acuerdo. ahorita, así como lo percibimos, por eso les digo, es 38.5. Cuando vayamos ya a la parte del simulador, a ver qué nos arroja. ¿Sale? Ok. Sí, profesora. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Nada, Raúl? No, que sí está bien, profesora. Ok, gracias. ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿En qué simulador lo vamos a hacer? En MATLAB vamos a hacerlo en Proteus también. Ah, va. Entonces, en Proteus necesitamos armar el diagrama del circuito.
¿También se puede hacer el multisim? Multisim, yo supongo que sí, pero Es más difícil. no, no es que sea más difícil, no no me he metido a ver ahí en Multisim donde hay que hacerla, porque esto ya es respuesta en frecuencia. Sí, por eso. Ah, si tienes la herramienta, sin problema, Raúl. Es que en los libros así viene. Ah, adelante. Entonces, lo checamos. Inclusive, si lo haces, nos lo compartes. Yo porque no tengo multisim. Ok, Pero sí te lo encargo y lo haces, ¿vale? No lo muestras. sí, profesor. Ok. Bueno, esto es lo que corresponde entonces a la gráfica de magnitud. Entonces póngale como título gráfica de magnitud, por favor. Gráfica de magnitud. Porque ahorita vamos a ir a la gráfica de fase. Gráfica de magnitud. Bueno, y si ya está, avísenme. ¿Sí les quedó? Sí, más o menos. Lástima que eso es lo que no puedo revisar ahorita. Por eso quería que me mandaran primero las asíntotas. El problema contigo, Álvaro, es que me la hiciste por separado. Sí, es lo que vi, que Sí, teníamos que hacerlo todo junto. todo junto, todo junto. Eh, y también en la misma hoja, fíjense, si a la hoja la hubiéramos partido a la mitad, entonces ocupamos la mitad para magnitud y lo que sigue abajo para fase. Ahorita la voy a explicar aparte. Bueno, ¿puedo cambiar, muchachos? Para seguir avanzando. Sí, sí. Sí, ¿Sí, Ulises? sí. Ok. Gonzalo. Sí, también. Bueno, Gracias. entonces vámonos a la gráfica de fase. En la gráfica de fase, a ver, tienen sus hojitas que les envié previamente y lo explicamos. Para la fase tenemos que considerar, número 1, ¿cómo fue el factor constante, positivo o negativo? Positivo. Seguro. Ah, tiene razón, no negativo. El factor constante K0, vámonos a la gráfica de fase. Entonces pónganle por favor como título gráfica de fase. Si les es posible hacerlo en la misma, es mucho mejor. Gráfica de fase. Recuerden que lo que tenemos que graficar es K0, el valor del 0 y el valor del polo. K0 nos dio menos 2.59. Es un valor negativo. ¿Qué nos decía la teoría en relación a la gráfica en fase del valor del factor constante? ¿Cómo se traza la asíntota para este factor constante? Cuando es negativo, hay un desfase de 180 grados. Ok, entonces ubicamos esa primera asíntota y aquí tenemos entonces el factor constante ubicado en menos 180 grados. Ahora estamos haciendo nuestra gráfica en grados, grados positivos y grados negativos. Con respecto, aquí nuestro eje es con respecto a la frecuencia angular. Posteriormente el 0, ¿qué nos decía? Si el 0 no se encuentra en el origen, entonces va a permanecer en 0 y una década antes de la frecuencia de corte era lo que nos decía. Entonces ven en la parte inferior, tengo expresado únicamente a la posición de nuestro, de nuestro 0.
que se ubicó en 83.33 radianes sobre segundo. Entonces, una década antes yo estaría en 8.33, igual radianes sobre segundo, y una década después ya estaríamos en 833 radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que iba a permanecer en cero y una frecuencia antes, ahí está, ya viene aquí, viene desde cero. Una frecuencia antes comienza a ascender con una pendiente de 45 grados por década. Entonces viene el primer trazo y llegaríamos hasta 45 grados en la frecuencia de corte. Y una década después sigue subiendo con una pendiente de 45 grados hasta expresar la carga del capacitor. Entonces ven aquí, en 833 indicamos que ya quedó cargado el capacitor a estos 90 grados. Y entonces esta sería la asíntota correspondiente a el cero. Este es nuestro cero del capacitor bypass. Lo mismo se haría entonces para graficar al polo. El polo, recuerden, estaba ubicado en 2700. Este es el 0 y el polo está ubicado en 2705. ¿Qué quiere decir? Que una frecuencia antes, una década antes, estaría en 270. Voy a hacer el trazo. Si aquí entonces es 10, esto es 20, 10, 100, ¿cuál 20? Un K, 10K, etcétera. Entonces, una década antes aquí en 270. A partir de aquí, el polo comienza ahora a descender con 45 grados por década hasta alcanzar la frecuencia de corte que fue en 2700. Entonces, en 2700, hacia abajo, alcanzaría menos 45 grados. Y una década después, en 27.005, alcanzaría ya la carga de los menos 90. Y a partir de aquí, ya quedaría cargado ese capacitor. Ahora lo que vamos a determinar es el desfasamiento. Hacemos también la sumatoria de estas asíntotas y empezamos a sumar, como lo hicimos con la resultante en magnitud, de las asíntotas que observemos a lo largo de esta gráfica de polos y ceros y de factor constante. Entonces, desde 0 hasta 10, no estaría presente la asíntota del factor constante, pero justamente en 8.33 ahí comienza la aportación del 0. Entonces, fíjense, menos 180, a partir de aquí hay una inclinación, nuevamente nos volvemos a apoyar. A partir de aquí tiene que haber una inclinación ya de 45 grados por década, es decir que entonces, si aquí estás en menos 180 grados y le vas a sumar 45, la voy a poner para que la observen. Esta es una línea auxiliar, era lo que les decía hace un momento. Tenemos que trazar una línea auxiliar para ver la inclinación. No se trata nada más de poner ahí una línea inclinada a nuestro gusto. No tenemos que hacerla de acuerdo a lo que indica el subir esa pendiente con 25 grados por década. Entonces, fíjense bien, aquí está esta gráfica auxiliar. Aquí tendríamos 8.33. Lo voy a dejar indicado, aquí estamos en 8.33 aproximadamente. Y una década después, ahí está el trazo auxiliar de esta línea discontinua. Una década después, en 83.33, aquí si ustedes hacen la sumatoria menos 180 más 45, ¿cuánto nos da esto? Menos 135, ¿no? Sí.
Entonces, quiere decir que en menos 135, y de hecho aquí está, aquí estaría menos 135. En menos 135 grados tú ya subiste, está pendiente de 45 grados por década. Una década después, ya estamos en 833, pero ¿cuántos grados tenemos? Nuevamente, si tenías menos 135 y le vas a sumar otros 45, ¿en cuánto nos quedamos? ¿Cuánto es eso? 90. Los 90. En menos 90. Aquí en menos 90, entonces en menos 90. ¿Y dónde está mi trazo? Aquí está. Aquí están los menos 90, muchachos, en esta parte. Y así, entonces, una década después, otra vez, si evaluaremos, va subiendo de 45 en 45, muchachos. Ahora, si yo veo hacia la parte de arriba mis asíntotas, entonces a partir de aquí sube, y lo que estoy sumando es menos 180, que es el factor constante, más la aportación del polo, sigo subiendo, sigo subiendo. Revisamos y en esta frecuencia sigo subiendo y también tengo este factor constante, entonces sigo subiendo con la pendiente de 45. Pero ya no alcanzo todo este valor porque antes, justamente en 2700, que es aquí donde está mi, mi polo, recuerden que una década antes estaríamos en 270. Aquí en 270 ya se encuentra la asíntota del polo y entonces esta me hace descender con menos 45 grados por década. Recuerden que el polo, el cero sube con 45 grados por década, pero el polo desciende con menos 45, entonces volvemos a hacer la sumatoria aquí en este valor de 270, más 45 menos 45, entonces hasta este punto tengo ya la sumatoria de el factor constante y el cero. A partir de aquí, deja de haber inclinación y entonces empiezo a sumar factor constante, el cero y el polo, donde se anula. ¿Hasta dónde se anularía? Pues vamos a ver. Hasta aquí se anula. ¿Por qué? Porque en este punto el capacitor se cargó, ya el cero dejó de operar y permanece constante en 90 grados. Entonces, a partir de este punto, que fueron los 833 radianes sobre segundo, las únicas asíntotas que ya tengo que sumar sería justamente la de el polo que sigue descendiendo. Entonces, a partir de aquí, mi gráfica tiene que descender. Y entonces estaríamos sumando menos 180, menos 45, entonces empieza a descender esa gráfica. Empieza a descender justamente hasta encontrar nuevamente que el polo ya dejó de operar. Aquí quedó cargado. Entonces, a partir de aquí, mis asíntotas se eliminan porque aquí tengo menos 90 más 90. La única que me queda es la del factor constante, que queda en menos 180 grados. ¿Qué significa esta gráfica que parece como un trapecio? Está en color verde. Esta es la resultante justamente de la gráfica de fase. ¿Cómo interpretar esta gráfica, muchachos? Inicialmente nuestros capacitores se encuentran descargados
Una vez que empiezan a operar, empieza justamente ese ajuste de fase, que es lo que van a ver en la práctica de laboratorio. Cuando nosotros vemos, y de hecho, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis para que se entienda este concepto. Ustedes han visto que en ocasiones sus circuitos, si es un emisor común, ya sabemos que debe de estar desfasado 180 grados. Hablando del emisor común. Pero han observado que en ocasiones el desfasamiento no es de 180 grados. Hay otro tipo de desfasamiento. ¿Por qué se da este desfasamiento? Esta señal empieza justamente a ajustarse, lo que estamos viendo. En toda esta parte de hacer este recorrido es que el capacitor se está ajustando hasta lograr justamente el desfasamiento de los 180 grados. Entonces, todos estos corrimientos es justamente lo que nosotros estamos identificando en esa parte de la forma como de trapecio. Lo voy a volver a compartir. Entonces, en todo este rango de frecuencias, aquí se está ajustando el desfasamiento hasta llegar a los 180 grados de desfasamiento. Por eso es que en un amplificador emisor común se dice que hay un desfasamiento de 180 grados, porque esa es la respuesta en fase que nos da el comportamiento para ese tipo de configuración. Entonces, cualquier valor que tenga el circuito de polarización, no importa, en su análisis de fase, siempre un emisor común queda desfasado 180 grados respecto de la señal inicial. Entonces, esta es la gráfica de la fase del amplificador emisor común, únicamente de la aportación que hace el capacitor bypass. No olviden que esta es la gráfica de fase y hay que completarle del capacitor bypass, porque no es del amplificador todavía, es únicamente cómo reacciona el bypass. Y eso es lo importante, ver qué tipo de respuesta tiene. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? Pregunta. Ay, díganme algo, por favor. Pues no, creo que no. Digo, yo sigo trazando, pero todavía creo que no. Creo que hasta aquí no hay duda. Ok, entonces tracen su gráfica de fase. Profesor, Au. entonces lo que dijo fue que dependiendo de las características del capacitor bypass, vamos a tener un desfase de la gráfica. Eso fue lo que dijo, ¿no? Pero dependiendo del capacitor, ¿a qué te refieres dependiendo del capacitor? Ajá. Ya que dependiendo de la frecuencia va a cambiar sus características, ¿no? Y esto nos va a dar por lo tanto, un desfase. A ver, vuelvo a reforzar, Raúl. A lo mejor sí tienes la idea, pero no quedó bien. Empezamos a analizar respuesta en frecuencia y nos dimos cuenta que hay una pérdida de ganancia por efecto de los capacitores. Voy a apoyarme nuevamente de la diapositiva anterior. Aquí nos dice que la ganancia cae debido a los efectos de los capacitores de acoplamiento. Este es el de entrada, el de salida y el bypass. Es lo único que sabemos, que la ganancia no es constante, no se mantiene constante. Hay una caída por los efectos que tienen los capacitores. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? El efecto del bypass, el que conectamos en el circuito pi en paralelo con la resistencia. Esto es lo que estamos viendo en este momento.
esta impedancia, esta reactancia capacitiva, cómo afecta en esta pérdida de ganancia. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos representando justamente con la respuesta en frecuencia? El efecto. Me voy a tener que regresar. Perdón que... Ahí está. Entonces, a ver, aquí me dice, para la gráfica de magnitud, el efecto que produce el bypass es que tú tengas una ganancia que va a alcanzar 38.5 decibeles en una frecuencia de 430.5. Ah, ok, entonces ya entendí que antes de esas frecuencias, este capacitor me hace que no tenga una ganancia, porque aquí está el efecto, aquí se está viendo cómo apenas se está operando el capacitor, se está cargando. Aquí no vemos eso porque solo vemos en fase, pero aquí podemos interpretar entonces que aquí el capacitor permanece descargado. Una vez que empieza a resentir ese voltaje, se empieza a cargar, está operando y eso hace que empiece a aumentar su ganancia. En función de la frecuencia. Exacto, ¿Es exacto. lo que te decía? Ahora, eso es en magnitud. En fase, voy a ver el efecto. Y el efecto que me produce es justamente esta respuesta. Esta es la respuesta, es lo que quiero que se les quede claro. Esta es la respuesta del capacitor bypass. Porque vamos a ver el efecto de los capacitores de acoplamiento, que es totalmente diferente. Entonces, aquí vemos el efecto. Aquí el capacitor empieza a hacer justamente su carga y aquí lo que vemos es cómo se está ajustando el ángulo de fase. En toda esta parte se está ajustando el ángulo de fase hasta que una vez que queda cargado ese capacitor, ya su fase no se mueve. Por eso a partir de aquí, todas las, voy a poner aquí abajo, todas las ganancias que determinemos tendrán que estar en 180 grados. Para cualquier frecuencia ya debe de estar en 180 grados. Es lo que nos está manifestando justamente esta resultante. Antes, en esta parte donde está como el trapecio, lo que encontramos es que esa señal a lo mejor no está desfasada los 180 grados. Porque se está ajustando este ángulo de fase hasta alcanzar ya su resultante para que se mantenga constante. Por eso les mencionaba que el emisor común, por eso se dice que tiene un desfasamiento siempre de 180 grados, pero no es que siempre lo tenga, sino que en ganancias medias, ese es su comportamiento, que queda un desfasamiento de 180 grados. Ahora, ¿de quién depende? Depende de la reactancia capacitiva. No depende tanto de que sea el bypass. Dependemos de cuánto vale justamente esa constante RC, que es la que vamos a estar calculando para determinar este tipo de análisis. Pues no sé si ya con esto complemento bien tu pregunta, Raúl. Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, hagan su gráfica, muchachos, por favor. Esta línea auxiliar en color verde solamente la tracé para que ustedes también hagan lo mismo, que se apoyen en realizar el trazo para que la inclinación les quede correctamente. Porque si hacen mal la inclinación, fíjense, haciendo mal la inclinación yo puedo decir, pues están ascendiendo. Y aquí cortó. No, porque tu capacitor dejó de trabajar antes. Y si corta aquí, entonces su resultante les queda por acá. Y ahí
no son 180 grados, tienen otra graduación. Entonces, las inclinaciones son fundamentales hacerlas correctamente. Entonces, el descenso también tienen que apoyarse por décadas. Esa es la clave, que siempre nos apoyamos por décadas. Y esas son aproximaciones, ¿no? Esta es una aproximación, sí, pero para hacer aproximación es así como que pues, más o menos latino. Hay que tratar de hacer ese ajuste de la inclinación de los 45 grados. Esto es lo que lleva tiempo a hacerlo. Por eso es que nos tenemos que auxiliar de las herramientas de la simulación, pero ahorita estamos entendiendo de dónde sale. En el simulador también lo podemos hacer, pero a final de cuentas es ver de dónde salió. Recuerden que esa es la diferencia entre pues, básicamente el ingeniero y el técnico. El técnico lo sabe hacer, pero no sabe de dónde salió. ¿Por qué tienen que entender de dónde se sacan estas asíntotas? Porque esto ya es un análisis, pero también tienen que entrar a la parte del diseño. Y en el diseño es muy fundamental que ustedes recuerden cuál es la aportación de cada capacitor. Bueno, entonces los dejo un minuto haciendo la gráfica y vamos a continuar con ahora el análisis para ver el comportamiento de los capacitores de acoplamiento. En cuanto tengan lista su gráfica, háganmelo saber en el chat, por favor.
Ok, Gonzalo, ¿te quedó? Sí, sí, nomás que al final no encimé la que usted puso en verde con la de amarillo para tener una referencia de que ahí también va la de amarillo. Ok, Sí, pero nomás como una cosa indicativa, pero sí, sí quedó. bueno. Y perdón, profesor, bueno, la escala, digamos, la escala que se maneja es igual a 0.1 el ángulo de fase, luego el propio, y luego 10 veces el ángulo de fase. Sí, siempre, Ok. siempre. Listo, Ulises, ¿te quedó? Sí. Ok, vamos a esperar. Álvaro, Sí, nada más falta terminar la resultante, pero sí. dale. Entonces ya viste, Israel, que no te va a servir hacerlo de esa forma. Sí, ya, mejor vamos a esperar a imprimir las hojas. Sí, por favor. Pero bueno, el intento es válido. ¿Y quién más, Martita? Ya, profesor. Ya quedó. Sí. Bueno, déjenme. ¿Quién más? ¿Quién más lo entregó? Marco, Sí, profesora, ya. ¿ya te quedó? Sí, Mm, nada más tu gráfica de la magnitud sí, esa no, está mal, no la ¿verdad? tracé. Sí, exactamente, sí. Ok. Bueno, Rogelio. ¿Qué pasó ahí, Rogelio? Pues la verdad es que no le había entendido mucho. Ajá. Ok, Entonces, pero, que más o menos llegué a ver. ok, pero ya, Sí, ya está ya, más ya, claro. ok. Bueno, Gracias. espero que los demás ya lo tengan hecho. Me estoy refiriendo justamente a los que lo entregaron en la plataforma como lo solicité. Si los demás no lo pudieron complementar, háganlo, por favor. Bueno, voy a continuar con el tema. Ok. Vamos a ver ahora el efecto de los capacitores de acoplamiento para posteriormente hacer de la misma manera la gráfica en magnitud y fase. Pero primero tenemos que hacer justamente el análisis del circuito. Entonces, me voy a regresar déjenme dejar de compartir un momento para abrir mi archivo donde tengo el análisis. Ok. Me dicen si ya lo pueden ver. Sí, profesor. Sí, ya se puede ver. Gracias.
Bueno, vamos a continuar con el análisis de respuesta en frecuencia, pero ahora atendiéndose qué es lo que sucede con nuestros capacitores de acoplamiento. Seguimos analizando este circuito, muchachos. Lo único que acabamos de hacer fue cuál era el efecto de este capacitor bypass. Ahora vamos a proceder a la aportación de nuestros capacitores de acoplamiento de entrada y de salida. Entonces, este diagrama ya lo tienen, fue el que empezamos a analizar. Entonces, ahora vamos a analizar capacitores de acoplamiento, por lo que nuestro capacitor bypass ahora se considera un cortocircuito. Entonces, copien el diagrama, este es el diagrama, y vamos a calcular nuestra ganancia de voltaje nuevamente, pero ahora de estos dos recipientes. Copien el circuito, por favor. Jesús Jaimes. Sí, ¿qué pasó? Me dices cuando hayas terminado. Ah, sí. Ah, listo. Listo, ok. Bueno, la ganancia la seguimos calculando a partir del circuito, mis dos etapas. Etapa de salida, etapa de entrada, considerando ahora nuestra reactancia capacitiva. Recuerden que la reactancia capacitiva la expresamos en términos de 1SC. Analizando la etapa de entrada, ¿qué tenemos? En nuestra etapa de entrada, bueno, me regreso tantito. Hay una resistencia de entrada, mi reactancia capacitiva, como 1/SCI, expresando que este es el capacitor de entrada. RB, que se encuentra en paralelo con RP. Vamos a hacer una resistencia equivalente. Ok, perdón. La primera la etapa de salida. Bueno, entonces me voy con la etapa de salida, perdón. Para empezar justamente por esta parte, como siempre lo hemos hecho, de la salida hacia la entrada. En la etapa de salida, entonces, consideramos nuevamente también la reactancia capacitiva del capacitor de salida. Y ahora nos queda este circuito. Recuerden que bajo la presencia de un de sacar una impedancia equivalente, las fuentes de corriente las bajamos como
circuito abierto. En esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta parte del circuito la tenemos expresada ahora de esta manera. La voy a poner aquí porque no la tengo en ambas partes del circuito. Ustedes ya tienen ahí el circuito. Prácticamente lo único que estamos haciendo es transformación de fuentes. Aquí tenemos a RC, 1 sobre SCS, mi voltaje de salida y mi resistencia de salida. ¿Qué es lo que estamos haciendo, muchachos? Teorema de Thevenin y Norton, transformar esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Entonces, hacemos justamente por ley de Ohm esa transformación hacia una fuente de voltaje que sería corriente por resistencia. En este caso, recuerden que esta es la expresión de IC, donde IC está expresada como GM/Bpi. Entonces, voltaje es lo que necesito, una fuente de voltaje que será igual a mi corriente, que en este caso mi corriente es GM/Bpi, por la resistencia RC. En este caso sería resistencia. Transformando entonces a fuente de voltaje, la resistencia Norton es la misma que la resistencia Thevenin y aquí la tenemos. Quedaría en serie ahora con respecto de esta reactancia capacitiva. Lo que hacemos para la etapa de salida es analizar entonces y decir que este voltaje, ahora hay que recordar que aquí la corriente viene en este sentido, entonces por ahí es justamente el signo que también vamos a tener como negativo porque la igualación se hace respecto de este nodo con tierra, entonces ahí tenemos menos GM/Bpi por RC es igual a mi corriente de salida. Mi corriente de salida está en función justamente del voltaje de salida y de esta resistencia de salida. Y las corrientes van en sentidos contrarios, entonces por eso la presencia de ese signo negativo. BS entre RS, que va a multiplicar a la sumatoria de todas las resistencias, en este caso RC más la reactancia capacitiva más RS. Despejamos nuestra etapa que nos interesa, BS en Bpi, y nos queda como menos GM/RCS entre RC más 1 sobre SCS más RS, que es mi resistencia de carga. Y esta sería la etapa de salida. ¿Alguna duda? ¿Por qué dijo que era negativo? Porque nuestras corrientes no van en el mismo sentido. Ok. Gracias. Por nada, al hacer la transformación de fuentes hay que recordar que la corriente viene, la expresión de esta fuente de corriente viene hacia abajo, entonces eso nos da una fuente de voltaje negativa. Y esta es la etapa de salida. Marta, me indicas cuando hayas terminado, por favor. Sí, profesor, tranquilo. Listo, profesor, gracias. Gracias, Martita.
Bueno, entonces ya terminaron los demás. Ya, profesora. Gracias. Vamos a continuar ahora para analizar la etapa de entrada. Y hacemos ahora lo que les estaba comentando al inicio. Hacer el paralelo entre RP y la resistencia de base para tener una sola resistencia. Entonces, RB en paralelo con RP es lo que vamos a llamar como R de base prima, que es el paralelo de RP con RB. Y nos queda nuevamente un circuito en serie. Aplicamos nuevamente nuestra ley de Ohm, donde decimos ahora que el voltaje VI, el voltaje que hay de este nodo con respecto de tierra, es igual a la corriente de base que multiplica a la resistencia de entrada más mi reactancia capacitiva más R de base prima. Despejamos Bpi sobre Bi y nos queda algebraicamente toda esta expresión. Y lo único que nos estaría haciendo falta es determinar la ganancia, ya que tenemos nuestras dos etapas de entrada. Aquí vamos a utilizar un poco de álgebra, nada más para nuevamente normalizar a la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, ahorita que están apuntando, estoy multiplicando RP por RP entre RP. ¿Con qué objetivo? Nada más para poder referirnos a beta más adelante. Entonces, multiplicarlo por la unidad no lo afecta. Entonces, nada más para que vean que esa RP que estoy poniendo ahí es ponerla de manera unitaria para que al momento que calcule mi ganancia pueda dejarla nuevamente expresada como el factor beta, como lo hicimos con la ecuación normalizada del bypass, donde también ahí cambiamos la expresión GMRP para expresarlo como beta. Nada más esa es la intención. Si no le ponemos RP, no pasa nada. Rogelio, me avisas cuando termines, por favor. Sí, profesor. Ok, ¿los demás ya terminaron? Ya, profesora. Sí, ya. Ok. Vamos a continuar entonces. La ganancia, por lo tanto, la expresamos como delta BS. Recuerden que estamos en análisis frecuencial igual a menos. Ya aquí viene el proceso algebraico. Si ustedes multiplican las dos etapas de entrada y de salida, vamos a llegar a esta expresión. Esta expresión tenemos que trabajarla algebraicamente, sacar un máximo común divisor
para dejarlo expresado, ya normalizado como se encuentra en la parte inferior. Toda la parte constante, la expresión del primer cero y el primer polo y la expresión del segundo cero y el segundo polo. Al encontrar la ecuación normalizada, nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí quien quiera corroborarlo hace el proceso algebraico. Tienen que llegar a esta expresión. Esta parte numérica, entonces, es lo que nos estaría representando justamente el factor K0. Aquí está la parte de beta, por eso les decía que en la etapa anterior, que fue la de entrada, se multiplicó RPi entre RPi, para dejar aquí esta expresión, que ahí dependemos de la parte de la variación de beta. Entonces, mi expresión normalizada la hacemos justamente para poder relacionarla nuevamente con la expresión general de Bode. La expresión general de Bode nos representa factor constante, polos y ceros. Dos ceros, donde nos damos cuenta que queda la expresión de S. No tenemos S más 1. Al no tener S más 1, es un indicativo de que ese cero se encuentra en el origen. Entonces, tengo un cero al origen que corresponde, este es el análisis del capacitor de entrada, porque aquí está 6. Y este es el capacitor de salida, entonces cada término involucra a un capacitor. El primer término es un cero al origen que aporta el capacitor de entrada, así como un polo, pero aquí sí tenemos el término más 1, que significa entonces que el polo se encuentra fuera del origen. En el tercer término tenemos también la presencia de un cero al origen y de un polo que no se encuentra en el origen. Esta es la expresión normalizada que podemos asociar nuevamente con la expresión general de Bode. Solamente que ya vamos a tener, a partir de este análisis, se entiende que los capacitores, aquí lo voy a escribir, los capacitores de acoplamiento, es que tengo la gomita, por eso me escribe. Capacitores de acoplamiento, por eso era indispensable desde un inicio, cuando comenzamos el curso, yo les hacía la pregunta, ¿por qué ponemos capacitores en un amplificador? Y me empezaban a hablar que el bypass, que daba más ganancia. Ok, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero los de acoplamiento, ¿cuál es el sentido? Ah, pues establecer el punto de operación que no se mueva por la variación que hay de la de alterna. Perfecto. ¿Y en la salida? Ah, pues para eliminar la constante de corriente directa que se genera. Ya tenemos ese concepto bien cimentado. Ahora lo que tenemos que entender es que no es lo mismo ser un bypass que un capacitor de acoplamiento, porque la respuesta en frecuencia que aportan es diferente. Los capacitores de acoplamiento siempre, sin excepción, nos proporcionarán ceros al origen. Entonces, capacitores, si son de acoplamiento, proporcionan ceros al origen, siempre, en cualquier frecuencia. Y los vamos a identificar como ese. Pero, sin excepción, sus polos siempre serán desplazados fuera del origen. Entonces, anteriormente analizamos que el bypass tenía ceros y polos
fuera del origen. Siempre va a ser así. Pero los de acoplamiento no. Los de acoplamiento siempre proporcionarán ceros al origen. ¿Queda claro? Proporcionan. Ahí está. Ceros al origen. Copien, por favor, muchachos. Y nuevamente vamos a determinar el valor de los polos. Entonces, la frecuencia de corte de WI lo voy a nombrar como el polo del capacitor. Ay, Dios mío. El polo del capacitor de entrada. Y WS lo voy a nombrar como el polo del capacitor de salida. CS. De la expresión general de Bode que teníamos 1 más S, o S más 1, lo igualamos con 1 más RI más RB prima, ahí lo escribí al revés, por SCI. Pues nuevamente el término 1 lo cancelamos. El término, aquí me está faltando algo. Me consulta rapidísimo la ecuación general de Bode, o si la tienen, me la pueden indicar, por favor. A ver, aquí ya la tengo. Y porque no voy a eliminar todo. Pues dice que es K0. Por 1 más. Más S sobre Z1. Ajá. Eso. Por 1 más S sobre Z2. Ok. No. Con eso está bien, Gonzalo. Pero recuerden que no tenemos, lo que estamos igualando son los polos, porque los ceros están en el origen. Entonces, 1 más S sobre el polo del capacitor 1. Entonces, aquí sería el polo, quedaría ubicado en dónde. Ahora sí. El polo sería el inverso de RI más RB prima. Todo esto multiplicado por 6. Y lo mismo hacemos para el segundo polo, que sería 1 más S sobre P2 igual a 1 más RC más RS multiplicado por S. Este es el objetivo de haber normalizado la función para poderla relacionar con la expresión general de Bode y poder determinar el valor de los dos polos. S con S se anula y entonces P2 sería el inverso de 1 RC más RS, todo esto por CS.
Del ejercicio que estamos trabajando, recuerden, ya tenemos estos valores, solamente nos haría falta conocer cuánto vale RB prima, porque es el único que no tenemos. Entonces, ahí sí me apoyan, por favor, ¿cuánto sería RB prima? Aquí tenemos 1 sobre, ¿cuánto valía la resistencia RC? 1.5. 1.5 K más la carga que eran 0.5 K. Multiplicados por el valor del capacitor, que en este caso son 100 micros. Por 100 micros. A ver si me pueden apoyar con el resultado. Y aquí tendríamos 1 más RI, que la RI fue de 0.5. Más RB, vamos a ver cuánto vale RB. Por 100 micros. A mí me sale que P2 valdría 5. Pero ¿cuánto es RB prima? Ah. Mm, Me da 0.446. 0.446 K. Y entonces el valor del polo, ¿cuánto es? Me sale de 10.57. 10.57. Ajá. Y ya no me alcanza. 10.57 radianes sobre segundo. ¿Y el valor del polo? 5. 5 radianes sobre segundo. A ver, entonces aquí lo voy a poner. Este es el valor del polo 1, este es el valor del polo 2, asociados a los capacitores. Entonces dijimos WI corresponde al polo del capacitor de entrada. Entonces voy a decir WI es igual a 10.57 radianes sobre segundo. Y el polo del capacitor de salida será de 5 radianes sobre segundo. Ok, entonces ya tenemos el valor de los ceros que están en el origen, ya tenemos el valor de los polos y con eso ya podemos expresar nuestra ecuación de magnitud y fase. Esa ecuación es la que tenemos que llevar justamente a la gráfica de la respuesta en frecuencia. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Saquen por favor el factor constante. También nos falta el factor constante K0. ¿Cuánto sería K0 con toda esta parte numérica? ¿Cuánto es K0? ¿Quién me puede proporcionar el resultado? Disculpe, profesora, ¿cuánto valía nuestra beta?
Es que no, creo que no lo tengo anotado. La beta la dejamos de 250, ¿no? Sí, 250. 250. Ok, gracias. A mí me dio 1.59. 1.59. Los demás. 1.50. ¿Y qué les da? ¿Cuánto te da Álvaro? Voy. ¿Cuánto es, muchachos? A mí también me sale a 1.5. Pero 1. ¿Qué? 5, ¿qué? A mí me sale 1.52. 52. ¿Por qué tienen variaciones? ¿Cuánto te da, Ulises? No, estoy muy lejos. A mí me da 3 puntos y tantos, entonces No, está algo debo mal. estar haciendo mal. Sí debe de ser 1.50 y algo, pero quiero ver sus variaciones. 259. 1.59, ok. Coincide con el de Jaimes. Los demás. ¿Cuánto? Sí, igual 1.59. Ok, bueno, entonces dejémoslo en 1.59. Ahora sí, entonces tenemos factor constante, mis polos y mis ceros. Vámonos a la gráfica, perdón, a la ecuación de magnitud y fase. Entonces me regreso acá. Efecto de los capacitores de acoplamiento. Vamos a ver cuál es ese efecto. Para ver el efecto, entonces tenemos que hacer nuestra expresión de la gráfica de magnitud y fase. Factor constante. Menos, era negativo, ¿no? ¿Sí o no? Aquí está. Menos K0. Entonces mi factor constante es menos 1.59. ¿Que va a multiplicar a quién?
a dos ceros que están en el origen. Los ceros al origen, entonces los expresamos como W. Entonces, como son dos, sería W al cuadrado. No olviden esta parte que vimos, la voy a poner nuevamente. Rapidísimo. Ah, creo que ya la cerré. A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir porque si no me tardo más. Acá está, gráfica, aquí está. Aquí está, aquí está. A ver, ya tenemos que empezar a hacer referencia al documento que les envié. Quedamos que los ceros cuando se encontraban al origen, bueno, se iban a trazar con una pendiente de 20 decibeles por década, lo vamos a ver. Y que para la fase decía, si el cero se encuentra en el origen, entonces tendrá que ser expresado como un ángulo de 90 grados. Entonces, como estamos viendo que efectivamente nuestros ceros se encuentran en el origen, la fase sería 90 grados más 90. Uno que aporta el capacitor de entrada y otro que aporta el capacitor de salida. Entonces ahí está su magnitud y su fase. Entre la raíz cuadrada, porque ahora sí mi polo está desplazado, de 1 más W entre 10.56, me dijeron, 10.56. A ver, lo rectifico. Por aquí quedó a 10.57. Aquí está W, es 10.57. Sobre 10.57 por 1 más mi otro polo, que sería W entre 5 al cuadrado. Esta es la expresión de la ecuación en su magnitud para representar a los polos. Y como su fase sí está fuera del origen, entonces sería tangente a la menos 1 de W entre 10.57 por la tangente a la menos 1 de W entre 5. Y esta entonces, muchachos, es la ecuación de magnitud y fase. A partir de esta ecuación de magnitud y fase es que obtenemos la gráfica. Ecuación de magnitud y fase. Para la gráfica, lo primero que nos va a pedir la gráfica de magnitud es saber cuánto vale K0 en decibeles. Entonces quedamos que es 20 logaritmo del valor absoluto de 1.59. ¿Cuánto es esto? Copien, por favor, yo ahorita lo saco. Copienle, copienle. ¿Cuánto? 4.02. 4.02. Sí. 4.02 decibeles. Copien su ecuación de magnitud y fase, muchachos. ¿Listo?
Sí. Ok, entonces se les va a quedar nuevamente de tarea, ya no nos va a dar tiempo, faltan 15 minutos, en 15 minutos no van a hacer la gráfica, porque tienen que hacerla de magnitud y fase, pero ya tienen la ecuación. Vuelven a graduar nuevamente su magnitud y empiezan trazando factor constante. Factor constante, ahí está. Está un poco mal posicionado porque tenemos 5, 10, 15, 20. Tendría que estar un poco más arriba, pero este es el factor constante. Posteriormente viene el trazo de los ceros. Recuerden, un 0 al origen, un 0 al origen. Me regreso al documento para que lo vuelvan a consultar por si tienen dudas. Dice, cuando se encuentra el origen, el 0, se traza una asíntota con pendiente positiva de 20 decibeles por década. Tiene que pasar en 0 decibeles para indicar que se encuentra en el origen. Ya lo habíamos comentado. Estando en el origen, entonces, ese... Ay, perdón, ya perdí. Aquí está mi origen. Este es el 0 decibeles. A eso nos referimos con que se encuentra en el origen. Tiene que pasar forzosamente en 1, porque ahí está 20 logaritmo de 1 es igual a 0. Este sería el origen. Eso sería para un 0, pero tenemos dos ceros. Entonces, si uno sube con pendiente de 20, ¿cuánto subirá 2 ceros al origen? ¿Con qué pendiente? 40. Con 40, muy bien, con 40. Entonces, fíjense, aquí están los 2 ceros. Aquí está W, bueno, W cuadrada. Este es el término W cuadrada. Porque aquí entonces estaríamos ubicando que este es un 1, porque aquí está el origen, aquí está 0. Entonces, una década después, que es 10, ya estamos no en 20, estamos en 40. ¿Por qué 40? Porque son dos ceros que se encuentran en el origen. Y ahí está el trazo de esa asíntota correspondiente a los ceros al origen. Los polos tendríamos que trazarlos. Y aquí por la graduación, ven, quedamos que aquí está el 1, entonces este es 2, 3, 4, 5. Aquí estamos ubicando en 5, esto es el 5. Aquí es la frecuencia de corte del, a ver, me regreso porque no me acuerdo. ¿Quién queda en 5? Es el polo de salida. Entonces es WS. Aquí está ubicado WS que corta en 5 radianes sobre segundo y empieza a descender con menos 20 decibeles por década. No hay que olvidar que aquí estamos ascendiendo con 40 decibeles por década. Y entonces, si aquí es el 5, en 10, estamos en 10, en 10.57, que esto también es una aproximación, 10.57, aquí estaríamos ubicando justamente a W de entrada, que también está descendiendo con menos 20 decibeles por década. Este es el trazo de las asíntotas. Hay que hacer la sumatoria. Pueden en este momento, si quieren, sacar una impresión, una captura de pantalla, para que les quede como referencia. Ya están las asíntotas. Hay que obtener la resultante. Suman las asíntotas para ver cuál es la respuesta en frecuencia que nos da la gráfica de magnitud para los capacitores de acoplamiento. Y ya me la platican el próximo día martes. Llévensela de tarea. Van a hacer la gráfica de magnitud y la gráfica de fase. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. A ver, ¿ya le sacaron ahí la captura? Sí. Ok, voy a dejar de compartir para no darles la respuesta y me voy a pasar al
a la gráfica a las asíntotas de la fase, para que también las tengan como referencia, Ah, ay, creo que me sacó. Ay, no puede ser. Esperen. Tengo 5 minutos todavía. Ahí está ya. A ver, entonces, les comparto rápidamente. Ay, no, esta no es. Que ya deben de estar intuyendo qué pasa para la gráfica de fase. A ver, ahí está. Nuevamente, en fase, esto va a ser para fase. Factor constante resultó negativo, menos 1.59. Entonces, factor constante, menos 180 grados. Aquí está el factor constante casero. Los ceros, como están en el origen y son 2, tenemos 90 más 90. Aquí está. Este es mi W cuadrada en fase, porque son 2 ceros al origen. 90 más 90 son 180. Y ahí está la asíntota para el polo de salida. Aquí está WS. Recuerden que este cortaba en 5, entonces una década antes debe de ser 0.5. 0.5. En 0.5 descendió 45 y una década después ya se va a 50. Aquí está 10 veces WS. Y el otro polo, perdón, que es el de 10.57, más que ahí está muy corrido, tendría que estar por el. Esto es WI, 0.1 de WI, WI, y finalmente 10 veces WI. Esas serían las asíntotas. Aquí no les pido que saquen una foto porque este está mal posicionado. Este tendría que estar en 1.57. 1.57 y está más corrido. A partir de esta sumatoria de asíntotas es que van a determinar la respuesta en frecuencia en fase para obtener el comportamiento del efecto de los capacitores de acoplamiento. Entonces, ya les di las asíntotas. Saquen la resultante, por favor. Me la envían nuevamente a la plataforma antes de que comience la clase del día martes, por favor. Y muchachos, eso sería todo por esta sesión. Gracias. Gracias, profe. Nos Por vemos. nada.